Buenas noches, grato estar con ustedes en esta cita semanal, martes de 9 a 9:30 en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores, el gran debate con Adolfo Beck. También estamos en Colmundo Radio, de lunes a viernes, 1 a 2 de la tarde, 1040 AM en Bogotá. En las redes sociales, Twitter, @el gran debate, en Facebook, Adolfo Beck. Todos los archivos, tanto de radio como de televisión, en el canal de YouTube, Adolfo Beck. Tema del programa: el informe del Centro Nacional de Memoria sobre la violencia en Colombia, un poco la historia de la violencia. Invitados, quiero saludar al académico, uno de los históricos, profesores de la Universidad Nacional, doctor Jaime Zuluaga. Bienvenido. Muchas gracias, Adolfo, por esta invitación y un saludo a nuestra audiencia. Muy complacido, doctor Zuluaga. Mi saludo a José Antequera, analista. ¿Cómo está, José? Muy bien, muchas gracias. ¿No lo puedo presentar como víctima de la violencia? Pues es una condición jurídica, pero lo que soy y lo que hago es mucho más que eso, obviamente. Su padre, uno de los grandes líderes de Colombia, uno de los históricos también, fruto de esta violencia, pierde la vida. Sí, mi padre fue asesinado en 1989, dirigente de la Unión Patriótica. Bueno, ¿qué hay para destacar en este informe, profesor Zuluaga? Creo que hay que destacar varias cosas. Lo primero que hay que señalar es la magnitud y la crueldad del conflicto que estamos viviendo. Hay una espiral de degradación en el escalamiento de la guerra en Colombia que sorprende, sobre todo a partir de los años 90, asociado a la consolidación del narcotráfico, al auge del paramilitarismo, a la expansión de la presencia territorial de las guerrillas, a la crisis de legitimidad del Estado, que también una parte significativa de sus agentes violan las normas del derecho internacional humanitario del desarrollo de este conflicto. Y todo ello configura un tejido muy complejo de interacciones que va a caracterizar la guerra en Colombia hasta nuestros días. Pero este solo es un modelo de violencia, la violencia producto del narcotráfico. También hay que señalar la violencia partidista y otro tipo de cosas que realmente inciden en la historia de nuestro país. Yo diría que no es solamente un modelo de violencia, es el entrecruzamiento de múltiples formas de violencia, en un contexto de violencia generalizada, en el que encontramos no solamente la violencia política promovida por las guerrillas desde los años 60, en su enfrentamiento con el Estado, sino que encontramos otras formas de violencia asociadas a la fuerza que en Colombia las organizaciones criminales han adquirido. Y que tenemos que reconocerlo con dolor, que han penetrado casi todo el sector de la sociedad y todavía siguen teniendo una presencia muy importante en el sector del Estado. Y antes del 60, las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo, etcétera, etcétera. Hay un hilo de continuidad con esa violencia entre liberales y conservadores. Hay un punto de continuidad en lo que muchos guerrilleros de la época, guerrilleros de inspiración liberal y unos pocos de inspiración comunista, consideraron una frustración cuando entregaron las armas en el gobierno de Rojas Pinilla, en la dictadura de Rojas Pinilla. Buena parte de una parte significativa de la dirigencia del ELN y del EPL en sus orígenes marca esa línea de continuidad con guerrilleros y regiones en donde hubo guerrillas liberales para continuar lo que ya entonces se perfilaba como la evolución de la violencia hacia un proceso llamado revolucionario. ¿Por qué el informe solo cubre a partir de 1958? Hay un debate sobre los periodos de la violencia, hay también un problema de límites de la acción legal hacia el pasado. Realmente la violencia se inicia mucho antes, pero la violencia asociada al que llamamos hoy el conflicto armado interno, que tiene como actor central las guerrillas que surgieron en los años 60 con el proyecto de conquista del Estado para transformación de la sociedad, tiene sus raíces más cercanas en el establecimiento del Frente Nacional y en lo que se consideró en ese entonces el fin de la llamada violencia partidista y la supervivencia de grupos bandoleros. ¿Por qué ligar, José Antequera, el Frente Nacional con violencia? Bueno, hay muchos vínculos, muchas conexiones, pero creo que
Una de esas, de las que han sido más resaltadas por las víctimas y por las organizaciones sociales del país, ha sido que el Frente Nacional, además de significar una relativa pacificación en el país, significó un cierre político, significó un modelo democrático que cerraba posibilidades, cerraba la participación para muchos sectores políticos y sociales del país, y creo que una de las causas importantes de la violencia pues tienen que ver justamente con eso, con ese modelo de democracia que allí se intentó implantar, del bipartidismo. Pero es todo lo contrario que lo que la gente le conoce como la Frente Nacional, un modelo para pacificar el país. Bueno, no creo que tengamos claro todavía qué es lo que la gente conoce o qué no, y creo que eso es parte del análisis importante que hay que hacer ahora. Una de las cosas que creo que estamos extrañando sobre este momento es cuál es la línea de base sobre la que aparece este informe. ¿Cuáles son las concepciones que tiene la sociedad colombiana en realidad? Creo que muchos decimos que la sociedad colombiana piensa una cosa y que piensa otra, los medios de comunicación dicen que la sociedad colombiana piensa otras cosas. José, pero tal vez vale la pena tener en cuenta dos cosas que son importantes en relación con la pregunta que hace Adolfo, y la primera es la siguiente. Evidentemente, el Frente Nacional fue un acuerdo político entre las élites liberales y conservadoras para pacificar el país en un momento en que la llamada violencia se estaba desbordando y había perdido el control. Y una parte de esa violencia se comenzaba a orientar en una perspectiva revolucionaria, como lo expresan las leyes del Llano del año 53. Hay que recordar que el historiador británico Hobsbawm consideró este levantamiento como el levantamiento armado campesino más importante en América Latina después de la Revolución Mexicana. Entonces allí hubo un acuerdo por contener eso que comenzaba a amenazar la estabilidad del Estado y la dominación elitista tradicional en Colombia. Lo que pasa es que eso se hizo a costa de echar tierra sobre el pasado y sin ocuparse para nada de los problemas que estaban en la base de la confrontación violenta que se había extendido por muchas regiones del país, entre esos el problema de las tierras. Pero muy interesante lo que plantea José Antequera. La gente en Colombia desconoce la historia de la violencia y navega sobre lugares comunes. Este país es violento porque hay pobreza. Y tenemos países más pobres que en Colombia con menos violencia. Y seguimos con esos lugares comunes. Entonces desconocemos la verdadera dimensión histórica de la violencia en nuestro país. Sí, yo creo que la pregunta que hay que hacerse en este momento es si, por ejemplo, en qué medida el informe que tenemos en este momento sobre las manos, que es un informe muy importante, que se ha trabajado por muchos años, donde han participado académicos muy importantes, ayuda o no a clarificar temas importantes en la sociedad colombiana. Creo que esa es la cuestión que está en este momento en debate. Yo creo que hay muchos elementos de ese informe que son muy importantes, ya los ha resaltado Jaime, sobre todo para constatar la magnitud, la barbaridad del conflicto, pero hay cosas que todavía son muy oscuras y que la sociedad colombiana no entiende muy bien y que creo que están por debatirse. Por ejemplo, cuál es al final el papel y la responsabilidad del Estado en Colombia y de las fuerzas militares. La tesis general, el lenguaje general que se maneja en este informe, por ejemplo, es que las guerrillas son responsables de determinados hechos, los paramilitares son responsables de otros hechos, pero solo algunos miembros de la fuerza pública son responsables, es el lenguaje con el que se trata, por ejemplo, la responsabilidad del Estado. Yo creo que es importante en este momento dar el debate acerca de cuándo vamos a poder clarificar en suma cuál es esta responsabilidad de fondo. Si se trata de una responsabilidad que debiera endilgarse de manera estructural por la educación que han recibido las Fuerzas Armadas, por el papel funcional que han cumplido, por la forma como en Colombia los dirigentes políticos, las élites políticas pueden o no pueden controlar lo que hacen las fuerzas militares, o si en cambio simplemente se trata de algunas acciones que algunos miembros de la fuerza pública han cometido y que evidentemente en un contexto de conflicto pues son explicables, pero que por más de que uno intente repudiar y llamar acciones moralmente reprochables por el hecho de que son contra las víctimas, pues no dejan de ser daños colaterales. Ahí está un poco, por ejemplo, uno de los temas de debate importantes. La cuestión es, ¿la sociedad colombiana qué va a entender de esto? ¿Qué es lo que más le interesa saber a la sociedad colombiana? Yo tengo la gran preocupación de que la sociedad colombiana ve permanentemente hechos de violencia en televisión, ve permanentemente en los medios de comunicación. Constatar el horror en cifras es un elemento muy importante para una masa crítica de la sociedad que tiene mucho que hacer y que es determinante pues en que hoy se tome partido por la paz, por ejemplo.
pero ¿qué se le puede decir a partir de esto a la sociedad colombiana, a partir de este informe? ¿Qué cuestión sería muy determinante? No sé, pongo un ejemplo. En el caso argentino, por ejemplo, es muy importante cuando los militares salieron diciendo que había efectivamente vuelos de la muerte para desaparecer personas. Eso cambió la historia de la verdad, por ejemplo, en Argentina. ¿Qué en este momento se está diciendo, pueda decirse? Es una cuestión importante porque creo que nos hemos acostumbrado demasiado a la violencia. Ahí está un poco una pregunta que yo le haría a quienes han trabajado más seriamente en este informe, ¿no? Yo pensaría que habría que diferenciar allí dos cosas, José y Adolfo. Una de ellas es que indudablemente hay una responsabilidad de los sectores dirigentes de este país. Y parece que apenas tocó el tema, la silla, le movieron la silla. Me mueven la silla como para que no sea suficientemente visible. Pero a ver, hay una responsabilidad de las clases dirigentes en el periodo de la violencia llamada bipartidista, cuya cuenta no se ha saldado todavía con la sociedad colombiana, y parte del pacto político del Frente Nacional fue echar tierra sobre esas responsabilidades, desconocerlas. Digamos, la violencia fue una patología social de la que es necesario olvidarnos y no hay por qué pensar que quienes hacen el pacto para consagrar el Frente Nacional hubieran tenido algo que ver con eso. En parte eso es lo que desnuda el primer gran informe sobre violencia en este país, que es el libro La violencia en Colombia, de la investigación hecha por Orlando Fals, Eduardo Maña Luna y Monseñor Guzmán. Este informe nuevo tiene una cosa que yo destacaría, y es que no esconde la responsabilidad estatal. En eso discrepo un poco de José. Probablemente no hay una acusación directa, que existe una política de Estado orientada a la violencia, que permita reclamar una responsabilidad del Estado como una política definida. Pero sí hay el establecimiento de claras responsabilidades estatales. No es de poca monta señalar, por ejemplo, que entre las 220.000 muertes que hay en este periodo asociadas al conflicto, más de 16.000 se atribuyen a agentes del Estado, y de cerca de 25.000 desapariciones forzadas, la mayoría son atribuidas a agentes del Estado. Pero ahí está el detalle. Digamos, el detalle está en que mientras en la lectura que uno va haciendo del informe, esto es por supuesto que no tengo el mismo nivel de conocimiento que tiene Jaime, que fue uno de los lectores pues autorizados. Pero mientras uno va haciendo una lectura en donde cuando se habla de grupos guerrilleros o paramilitares se atribuye directamente estrategias destinadas pues a atacar a la población civil, en el caso de la fuerza pública siempre hay un tratamiento de presuntos miembros de la fuerza pública, y esto es como ese debate que teníamos durante el gobierno de Uribe, que la apuesta del gobierno de Uribe era solo se podrá hablar de miembros de la fuerza pública cuando haya pruebas judiciales, y casi que en este informe hubiese un tratamiento que hubiese casi que acogido la tesis y dicho, bueno, solo probando, solo cuando haya pruebas judiciales, en ese caso hablaremos de algunos miembros de la fuerza pública. Yo creo que hay suficientes elementos para que en Colombia un informe de la verdad hubiese hablado más claramente de una responsabilidad política estructural de acuerdo a cómo se ha concebido las fuerzas militares. Establecer responsabilidad significa manejar un punto de equilibrio, no solo la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de la guerrilla, que es una forma de preparar a la sociedad para la paz. Sobre eso se ha dicho de todo en Colombia, y por ejemplo el informe es una cosa que creo que nos trae, eso sí, hay sobre eso unas evidencias que son muy importantes. La forma y los números que se constatan sobre el tema del secuestro, por ejemplo, la forma como se habla de las prácticas utilizadas por los grupos guerrilleros, pues son para muchos una revelación, para otros son una constatación, pero en todo caso creo que sí es una cosa bastante afirmada en el país, no es algo desconocido. Ya regresamos. Continuamos. Ingresa a nuestra mesa de trabajo el exministro y actual director del Centro de Memoria y Paz, doctor Camilo González Pozo. Bienvenido. Sí, muy buen día para ustedes. Muy interesante lo que he escuchado. ¿Cuál es su posición? ¿Usted estaba observando el programa a través de los monitores? Sí. Bueno, pues coincidimos en la idea de que tenemos un informe extraordinario, un aporte muy grande que se ha hecho, y se ha dicho bien de que es una cuota
en este proceso de reconstruir la verdad histórica, ¿no? Ahora, entrando en materia de lo que se estaba conversando acá, yo quisiera agregarle solamente otro ángulo de asuntos que en este trabajo que se ha iniciado hay que profundizar. Por ejemplo, los factores económicos del conflicto y los intereses en juego desde el modelo económico y desde las formas de reproducción del poder. Me parece importante tener la visión de los 70 años, no solo del año 58, porque se ve cómo la violencia ha habido una constante, no obstante las diferentes situaciones de utilización de la violencia para acumular, no solamente tierras, para acumular poder, para acumular rentas cooptadas del Estado. Ha sido la gran tragedia. Yo creo que nos permite hablar de un gran ciclo de violencia desde el año 40 y pico, 44, antes de la muerte de Gaitán, hasta ahora. En ese ciclo se han presentado diferentes periodos. Y efectivamente un periodo se inicia del 58 para acá, pero está conectado con lo anterior. ¿Qué nos muestra como el hilo de todo ese conjunto? Yo creo que nos lo muestran varias cosas. Uno, esos intereses económicos que no podemos desconocer. Hay grupos económicos que han utilizado la legalidad, la ilegalidad, las formas de la violencia para sus propios intereses. Y hay otros factores que no podemos ignorar que tienen que ver con lo internacional. Si no podemos explicar toda esta problemática de violencia en Colombia, si no vemos las conexiones con ciertos factores internacionales muy claros, no solo después de la Revolución Cubana, antes de la Revolución Cubana, si no vemos las ideologías, los centros de pensamiento, la manera como influyeron todas esas corrientes políticas en la configuración de mentalidad en Colombia para el manejo de los asuntos. Yo creo que quedamos a mitad de camino. Entonces habría que agregarle otras dimensiones de análisis en un esfuerzo que yo creo que cuenta con este informe en un punto de referencia sin antecedentes. Yo creo que de esta magnitud, solo lo que ahora mencionaba el profesor Jaime Zuluaga, el trabajo que hizo la Universidad Nacional, retomando la documentación de la misión histórica que se conformó en los años 50 y que Monseñor Guzmán articuló en el libro llamado de la violencia. Eso de las conexiones internacionales hay que destacarlo. La FARC nace como una guerrilla pro Cuba, con el apoyo cubano. Las FARC en su primera etapa pues fueron continuidad, digámoslo así, de tener una gran conexión con lo que se había dado con la formación de las guerrillas antidictadura, porque es que yo estoy de acuerdo con el lenguaje que dice que llama de la violencia liberal conservadora. Esa es una parte del asunto, fueron unas guerrillas antidictadura y antigenocidio al gaitanismo. Y dentro de eso se formaron unas guerrillas de influencia comunista que intentaron disolverse cuando se inició el Frente Nacional, que hubo orientación del Partido Comunista, incluso con apoyo de la Unión Soviética, de que esas guerrillas no tuvieran importancia, pero que fueron evolucionando para después configurarse en una guerrilla ofensiva, ¿no? Pero que no tuvieron una conexión con Cuba. En cambio, sobre eso el profesor Zuluaga ha hecho investigaciones, el ELN, el MOE y otras organizaciones guerrilleras fueron incluso fundadas en Cuba. Esa es la equivocación. Para decirlo en forma exagerada, ¿no? Guerrillas guevaristas en su momento. Guerrillas guevaristas, yo creo que no fueron guerrillas comunistas, en cuanto a alineadas con el marxismo, comunismo, leninismo, estalinismo, sino guerrillas guevaristas apoyadas en las concesiones. Vale la aclaración entre el ELN y la FARC. Pero eso ya tiene que ver con una situación nacional que está fuertemente incidida por la coyuntura internacional, por la dinámica de los conflictos internacionales, en el marco de la confrontación entre el campo socialista liderado por la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y es que las FARC vienen de un movimiento campesino, un movimiento que se llama autodefensa campesina, y se conforman como guerrilla con carácter ofensivo y móvil cuando son atacadas por el Estado.
mientras que el Ejército de Liberación Nacional y más tarde el Ejército Popular de Liberación, que nace en 1997, es más el fruto de la aplicación de una concepción que se debatía en el llamado Movimiento Comunista Internacional, que era la forma de conquistar el poder para avanzar hacia el socialismo. Entonces el Ejército de Liberación Nacional se inspira mucho en el modelo cubano y en el pensamiento del Che Guevara. El EPL se inspira más en la experiencia de la Revolución Popular en China. ¿Y la FARC? Las FARC recogen, es una guerrilla de base campesina colombiana que hace su experiencia antes de todo el proceso cubano en Colombia como guerrilla durante la dictadura de Rojas Pinilla. Es el único movimiento armado que hay contra la dictadura de Rojas Pinilla. Las FARC no se explican solo como guerrilla campesina, porque también habían otras guerrillas campesinas y de diferente influencia y liberal muchas de ellas. Hay que tener en cuenta el papel del Partido Comunista, es decir, el papel subjetivo de conducción. No existirían las FARC hoy como son, no se hubiera dado esa política de autodefensa y pasiva, digamos, sin protagonismo importante en los años 60 y parte de los 70, sin explicar el papel del Partido Comunista. Ni conversión en la FARC sin el apoyo del Partido Comunista. De hecho, la vinculación de Jacobo Arenas no fue una decisión de los campesinos solos, fue una decisión articulada desde una dirección política. Es decir, yo eso lo digo es porque la idea de que las guerrillas surgen por evolución de los conflictos sociales, no. Las guerrillas surgen por una combinación de circunstancias donde lo central está en el cerebro, como diría Ginás. Lo central está en el cerebro, en la construcción política, en la voluntad política, constituida por circunstancias nacionales e internacionales. Y llegamos al presente, para cortar un poco el programa, profesor Zuluaga. Sí, no. Llegamos a la situación actual. ¿Cuál es el panorama? El panorama creo que ofrece complejidades que no existían hace 20 años. Primero, dos guerrillas fuertes que sobreviven, que son las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, que ya no están ligadas a estas dinámicas de la Guerra Fría, que ya no existe, ni a esas perspectivas. Segundo, una presencia paramilitar después de la metamorfosis del paramilitarismo durante la administración de Uribe Vélez muy fuerte, que sigue expresando y representando desde la ilegalidad la articulación con intereses económicos y políticos, particularmente fuertes a nivel regional y local, y un fenómeno que debe preocupar a todos los colombianos comprometidos con la construcción de la democracia. ¿Cuál es? Un Estado fuertemente cooptado por la ilegalidad en el país y que en muchas de sus instituciones, o en algunas de sus instituciones, sigue operando como empresas criminales. Recuerdo la frase del exfiscal Mario Iguarán cuando se refirió así al DAS, dijo: esto se convirtió en una empresa criminal. Tenemos un Estado fuertemente, no diría penetrado, no está penetrado desde afuera, sino que ha sufrido una transformación y en muchos sectores del país opera como empresa criminal. ¿Cómo superar esas circunstancias para conseguir un proceso de paz? José Antequera. Toda la negociación política y todo lo que sigue después de la construcción de la paz. Yo creo que aquí estamos en clase y nos podemos quedar en una clase que ya me parece muy interesante. Yo simplemente podría agregar, creo que me han puesto con panelistas pues que me rebasan en mucho, pero simplemente quisiera agregar que lo que estamos en este momento discutiendo también es el significado que tiene el informe que han sacado el Centro Nacional de Memoria Histórica para la Construcción de la Verdad. Y creo que lo que está en discusión es si el movimiento social, las organizaciones de víctimas que llevan acumulando durante muchos años mucha información van a tener capacidad también de aportar lo que han construido durante muchos años a la construcción de una verdad, a ese consenso nacional en torno al cual se va a contar la historia. Y ahí tenemos un grave problema porque creo que ha habido una política de continuidad desde el gobierno de Uribe y que continúa con el gobierno de Santos de debilitamiento de esas organizaciones de derechos humanos, de movimientos sociales. Y eso está haciendo que en este momento, siendo muy valioso, absolutamente valioso lo que diga el informe Basta Ya, se genere una verdad de consenso que deja por fuera muchos de los debates que las organizaciones de víctimas tienen por plantear. El básico es que el proyecto más importante de verdad que ha existido en Colombia, que es el proyecto Colombia Nunca Más, acredita la existencia de políticas dirigidas desde el Estado con el objetivo de exterminar oposición política y movimientos sociales.
Ese es el debate que hay que dar. Entonces, ¿tenemos la capacidad en este momento los movimientos sociales de participar en esa discusión o el consenso está dado porque los académicos del país ya sentaron la verdad? Ese es un poco el escenario en donde tenemos Esa que es la plantar. pregunta final. Tenemos 2 minutos para el cierre, doctor Camilo. Mire, yo pienso que este informe hay que mirarlo, a diferencia de otros informes, como un informe en el conflicto, dentro del conflicto, no como un informe final post-conflicto sobre la verdad, y que puede cumplir un papel muy importante frente a las negociaciones que se están haciendo en la perspectiva de la paz. Uno, colocarnos ante el espejo del horror, para que la sociedad tome conciencia de que se necesita superar esta dinámica de violencia. Yo creo que eso es fundamental. Lo segundo, la voz para las víctimas. Yo creo que es muy... Y lo tercero, construir escenarios con esta comisión de la verdad de la cual ya se está hablando, para que todos estos insumos nos permitan efectivamente que en esos aportes múltiples podamos tener una lectura de lo que nos ha pasado para poder hacer un futuro democrático en Colombia. Frase final, profesor Jaime Zuluaga. El informe hay que leerlo acompañado de los 24 libros que le precedieron, en donde están en detalle las voces de las víctimas y no solamente la descripción del horror, sino de la responsabilidad estatal, la responsabilidad paramilitar articulada de las élites regionales y nacionales y la responsabilidad guerrillera también. Superar el conflicto significa conocer la verdad. Y este país desconoce la verdad histórica en torno a la violencia. Y ese es el gran aporte del informe Basta Ya. Gracias, doctor Camilo González Pozo. Bueno, muchas gracias de nuevo por esta invitación. Gracias, José Antequera. Muchas gracias. Profesor Jaime Zuluaga, qué grato. Tenemos que seguir en este ejercicio. Como no, ha sido muy grato para mí estar en este programa. Y a ustedes, para todos, feliz noche.